Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar el quinto tema, la encarnación, naturaleza de Cristo, que tiene por título Así también yo os envío. Pero antes de entrar en este tema, os comenté en la reflexión anterior, ¿verdad?, de un hermano que me dijo que yo era mentiroso porque en una de mis reflexiones se agarró de un matiz, ¿verdad? En realidad. Eh, que yo dije que no solamente la ley ceremonial quedó abolida, sino también la ley moral. Ahora bien, el asunto es que nosotros tenemos que entender con total profundidad este asunto. Me he explicado de muchas formas y de muchas ocasiones. Yo hacía énfasis en aquel momento, y es verdad, él me mandó el momento justo de la reflexión, donde yo decía, no solamente la ley ceremonial queda abolida, sino la ley moral también. Lo que trataba de decir era que encuentra cumplimiento, ¿verdad?, en Cristo. Porque la ley no queda abolida. ¿Qué es lo que quedó abolido en realidad? La letra de la ley, ¿verdad? A esto hacía énfasis en aquel momento. Pero me gustaría tratar este asunto con mayor profundidad, porque si hay algo que no me gusta es que alguien me declare mentiroso. Esto me toca en el profundo de mi alma, ¿verdad? No es porque puedo cometer errores y es verdad, podía haber matizado mejor en aquel momento, porque la ley, ¿quién es la ley? El mismo Dios pues no puede quedar abolida, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que puede encontrar cumplimiento en Cristo? Todo el Evangelio en realidad. Todo lo que concierne al Evangelio apunta a Cristo. Cristo es la ley para nosotros, porque en Él nos encontramos con el Padre, ¿verdad? Eso es lo que trata de hacer en la boda del Cordero y todo el Evangelio nos revela esta profunda realidad. Pero vamos a ver si entendemos bien lo que Dios trató de hacer nada más a dar pecar. Primero, le revela a Adán el pacto de la gracia, ¿verdad? Eh, un cordero y que a través de la sangre pues hará expiación. En Sinaí, ¿qué es lo que ocurre en Sinaí? En Sinaí se crea el pacto de la ley, ¿verdad? Con el pueblo judío. Nada más el pueblo dice nosotros obedeceremos, rompen el pacto, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que entender qué era la ley en Sinaí. Era un espejo, ¿verdad? Un espejo en donde nosotros teníamos que mirar y darnos cuenta que nosotros no podemos obedecer por nosotros mismos, que necesitamos algo más, ¿verdad? Hemos comentado mucho todas esas cosas y yo creía que todo esto está resuelto, pero tal como veo yo me doy cuenta que no. Hay quienes rebusca para buscar anular toda la obra, que de hecho creo que se quitó incluso la suscripción del canal. No es que me importe, pero esto me revela forma y manera de pensar, ¿verdad? Es cuando alguien vienen en aquella reflexión, en fin, yo hacía énfasis de una exposición en Facebook de un hermano que todavía sigue en el canal de Telegram con nosotros y esta gente viene, creo que viene por, por lo que están haciendo, por la obra que están haciendo, pues vienen a través de este hermano tratando de defender lo que él no necesita defender. Es suficientemente inteligente y yo lo respeto como tal, aunque podemos estar en desacuerdo en cuestiones, pero no creo que necesita defenderlo nadie. Tiene boca, tiene cerebro y sabe defenderse si es que tiene que defender algo, ¿verdad? Sin embargo, detrás de él vinieron ciertas personas dejando ciertos mensajes, entre cual este me dolió expresamente porque viene con una acusación directa fuerte. En lugar de señalar
un error de expresión, viene a matar, ¿verdad? A declararme mentiroso. Yo les dije que mire con mayor atención y luego me volvió a mandar un otro mensaje con el momento exacto donde digo y sí, si te atas justo a las palabras, pero no quieren entender el contexto, es muy fácil acusar, ¿verdad? De todas maneras, la acusación me parece injusta y fuerte. Puedes destacar que he cometido un error, podemos estar de acuerdo y no hay ningún tipo de problema, pero declararme mentiroso, intentar de anular toda la obra, ahí me parece que es fuerte y es injustificada. Bien, ¿qué es lo que hace Dios en Sinaí? Manda un espejo para poder mirar y darnos cuenta que necesitamos a Cristo, algo más, ¿verdad? El pueblo cae en este error, no se da cuenta, ¿verdad? Bien, ¿qué ocurre en la venida de Cristo? En la venida de Cristo vemos el cumplimiento de los dos pactos. Pacto de la gracia, sustituto, la sangre, ¿verdad? Y pacto de la ley, cumplimiento en Cristo. Por lo tanto, una de las cosas que me manda como respuesta final este hermano dice, Jones y Waggoner nunca dijeron que la ley fue abolida, ¿ve? La ley moral. Es verdad, no dijeron que la ley fue abolida, pero cuando la ley encuentra cumplimiento en Cristo, tanto la ceremonial, es decir, cuando la ley ceremonial encuentra cumplimiento en Cristo y la ley moral encuentra cumplimiento en Cristo, ¿qué nos dice esto? Que la letra de la ley, el espejo dado en Sinaí, queda de algún modo anulado. Y ahora mismo vamos a ver unos textos para que podamos entender esta realidad, ¿verdad? ¿Por qué queda anulado, entre comillas? ¿Verdad? Porque encuentra el cumplimiento en Cristo. ¿Quién es el cumplimiento de toda la ley? De los dos pactos. Cristo. Por lo tanto, ahora veremos y entendemos con mayor profundidad, ¿verdad? Porque cuando nos quedamos en la letra, que es lo que pasa, ¿verdad? Nos quedamos en la letra, tratamos de copiar y pegar, entonces tenemos un problema. Pero cuando tratamos de entender el contexto de todo lo que trata de decirnos, entonces ahí las cosas pueden entenderse con mayor facilidad, ¿verdad? Por lo tanto, en la venida de Cristo, por segunda vez para Israel, Dios trata de despertarlos y les manda a Cristo el cumplimiento de los dos pactos. Pacto de gracia, pacto de la ley. Cristo es el cumplimiento. ¿Por qué? Porque en Cristo Dios manda de nuevo un espejo y manda la ley manifestada en Cristo. ¿Qué hacen los judíos? Primera dispensación, ¿verdad? La dispensación judaica. Lo rechazan y lo matan, ¿verdad? Bien, pasamos a la dispensación de los gentiles, cristiana, ¿verdad? Una vez que cierra esta puerta de los judíos, toda la dispensación judaica queda como un manual de la escuela general, por decirlo, en donde podemos vernos a nosotros mismos tratando de entender el Evangelio, ¿verdad? Toda esta dispensación. Pero no queda sobre nosotros obligatividad de algún modo, ¿verdad? Cumplimiento. ¿Por qué? Pues porque no pudieron los judíos. ¿Cómo vamos a poder nosotros? Nosotros tenemos que entender qué es lo que Dios trata de hacer, ¿verdad? Por lo tanto, entramos en la dispensación cristiana. ¿Y qué nos manda a nosotros, a los gentiles? Un espejo, mayor cumplimiento, o el cumplimiento, mayor entendimiento, en donde tenemos que mirarnos. ¿Y con qué empieza con la dispensación cristiana? De nuevo, pacto de gracia, ¿verdad? El lugar santo, pacto de gracia. Empieza esta otra dispensación, ¿verdad? De nuevo, con los gentiles. Hasta 1888. En 1888 levanta la última generación. Tenía que ser la última generación. ¿Qué ocurre? Ellos limpian toda la verdad
que se ha contaminado a lo largo de la historia, ¿verdad? Pone las cosas en su sitio y se les revela el arca del pacto y las tablas de la ley de nuevo. Es decir, el segundo Sinaí, ¿verdad? Después del pacto de la gracia viene el pacto de la ley. Es decir, esta última generación descubre las tablas de la ley de nuevo, ¿verdad? Bien, ¿qué ocurre? En 1888 viene Dios y les da el mensaje a través de John C. Waggoner. ¿Y cuál era este mensaje? El cumplimiento de los dos pactos de nuevo. La justificación por la fe, pacto de gracia, ¿verdad? La sangre que hay todavía en el día de la expiación, en el lugar santísimo, todavía hay sangre, la justificación por la fe, la justicia de Cristo, pacto de la ley. Pero en el día de la expiación junta estos dos y nos revela a Cristo, el cumplimiento de todo el Evangelio. En este caso a los gentiles. Estamos hablando de otra dispensación, se repite la historia judaica, en este caso se repite con la dispensación cristiana. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que no logramos entender qué es lo que Dios trata de hacer. Y hemos perdido de vista el conflicto universal. Cuando perdemos de vista las claves del conflicto, no entendemos. Y esto es lo que nos ha pasado durante toda la historia. ¿Cuál es la acusación traída sobre Dios? Que su espíritu en nosotros no es bueno. ¿Qué es lo que trata de hacer Dios? Ayudarnos a comprender que su espíritu, la ley del gobierno de Dios, que fue revelada en Cristo, el Padre habitó en Cristo, esto es lo que trata de explicarnos. ¿Quién es la ley y cómo se manifiesta esta ley? Trató de explicárselos a los judíos desde Adán hasta la venida de Cristo, ¿verdad? Digo judíos por empezar con el problema desde el inicio, ¿verdad? Caída en el pecado. Trata de revelarnos quién es la ley y cómo se manifiesta esta ley. ¿Y cómo nos la demuestra? En el hombre Cristo Jesús. En el hombre Cristo Jesús habitó la ley, la gloria de Dios. Cristo vino a revelarnos precisamente la gloria de Dios, cómo se manifiesta el hombre cuando vive con la gloria de Dios, cuando tiene la gloria de Dios, ¿verdad? De modo que nosotros querramos en esta ocasión aceptar esta realidad. ¿Qué les pasó a los judíos? La dispensación judaica. Mataron al enviado de Dios. No comprendieron. ¿Qué les pasó a la última generación en 1888? Mataron a Cristo. No entendieron. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros hoy? Entender de una vez por todas lo que Dios trata de hacer. Vamos a leer unos textos a ver si podemos entender. Fijaos, la misma ley. Esto es un texto de Patriarcas y Profetas. Esto nos ocurre cuando nos quedamos como bebecitos y no queremos más que tomar leche. Nos gusta utilizar palabras en hebraica y cosas por estilo. Nos formamos así una especie de misticismo en nuestra mente, ¿verdad? Porque una de las personas me estaba hablando del sentimentalismo porque estamos presentando el espíritu de profecía. Esto pasa cuando somos bebecitos y no entendemos que el espíritu de profecía es el mensaje exclusivo para la última generación. Y este mensaje se escribió muy poco de él antes de 1888 y casi todo es después de 1888. Para la última generación, porque aquella ya había rechazado el mensaje, ya os lo dije, se activó un principio perdón a la tercera y cuarta generación, pues nosotros estamos terminada cuarta generación, por lo tanto estamos en la última, ahora sí, y necesitamos entender estas realidades. Pero cuando nos quedamos como bebecicos, tomando leche, no queriendo salir de nuestro espacio cómodo, creyendo que lo que hayamos entendido hasta ayer o hoy mismo es todo lo necesario, y rechazamos entender el mensaje de Dios enviado a esta generación. Y el Espíritu de Dios es una carta
específica para la última generación. Necesitamos entender que en 1844 todos los demás quedaron en oscuridad. Solo los que aceptaron la luz pasaron en el día de la expiación. Todos los demás han quedado en el lugar santo. Desgraciadamente, a esta última generación empezada en 1844, uno detrás de otro se fueron atrás a la justificación por la fe, rechazando entender el mensaje del día de la expiación. La justificación por la fe, la justicia de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿dónde está este pueblo en su gran mayoría en este momento? Con la gracia, están en el lugar santo. Y no han entendido el mensaje del día de la expiación. Y esto es lo que nos está pasando, no queriendo entender la realidad, la profundidad. ¿Y por qué Dios se ve obligado a terminar con un remanente pequeño? Porque todos los demás creen saber, lo he repetido tantas veces que hasta yo me estoy aburriendo. Creen saber, ¿y sabéis lo que saben? Lo que del lugar santo el enemigo está predicando, utilizando todo tipo de artilugios y artificios para engañarnos. Hablando palabritas en hebreo, entendimientos, irnos atrás a los judíos, dispensación de no sé qué, lunas, estrellas y cosas, y no quiero destacar todo esto. Pero nos negamos a entender la realidad. Una y otra vez estamos con dualismo y con cosas por estilo, no queriendo entender el Evangelio. El Evangelio, que todo, sin excepción, todo el Evangelio es Cristo. Él es el cumplimiento de la ley si yo estoy conectado con Cristo. Vámonos al texto. La misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. ¿Dónde quería Dios llegar? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios en el día de la expiación? Unirnos con la ley en la boda del Cordero, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué representa el mensaje de la justificación por la fe, la justicia de Cristo? Es decir, los dos pactos juntos y que el cumplimiento de los dos pactos es Cristo. Y tratar de entender quién es el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Quién es? ¿Qué rol tiene? La misma ley que fue grabada en tablas de piedra en Sinaí es escrita hoy por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. Pero solamente si cumplimos, nos preparamos para la boda del Cordero. De otro modo, olvídense. ¿Qué es lo que tratamos de entender en este ministerio? Precisamente todo este proceso. En lugar de tratar de establecer nuestra propia justicia, ¿cómo? Como en Sinaí, nosotros obedeceremos. ¿Y qué es esto? Nuestra propia justicia. ¿Les valió a los judíos? No. Pues entonces, aceptamos la justicia de Cristo. Él es la ley para nosotros, ¿verdad? Su sangre expía nuestros pecados, su obediencia es aceptada en nuestro favor. ¿Qué es esto? Su sangre, la gracia, su obediencia, la ley, es aceptada en nuestro favor. ¿Quién es Cristo? El cumplimiento del Evangelio para mí. El Evangelio para mí, la ley para mí, la obediencia para mí. Él lo es todo para mí. Pero cuando bebemos leche y bebemos leche y bebemos leche y no queremos avanzar, no entendemos. Este es el problema. Y luego señalamos a otros para tratar de destrozar, pero es que esta no es mi obra, queridos. A mí me podéis decir, de hecho me están diciendo constantemente todo tipo de cosas. Esto me importa nada. Yo no soy relevante, lo digo yo y lo repito 100.000 veces. Pero ¿sabéis a quién destrozáis la obra? Hoy la entenderéis, queridos. Hoy entraremos en así también yo os envío. A ver, ¿a quién destrozáis vosotros esta obra? A Gabriel. Gabriel puede de hecho, os tengo que confesar, mis queridos hermanos. Dadas la situación, me lo he pensado y repensado, no sé, cientos de veces, para no exagerar, cientos de veces, de parar ya la obra. Ya he explicado todo lo que tenía que ser explicado.
Deberíais de entender. Pero la gran mayoría se niegan. Hay apenas un pequeño grupo y este pequeño grupo está estancado. Solo podía nombrar dos nombres quizás que bajo mi punto de vista están progresando. Muy despacio, pero están progresando. Todos los demás solamente son oidores, pero no cumplidores. Desgraciadamente. Y lo digo con todo el amor y cariño del mundo por los hechos, por los frutos, ¿verdad? Por lo tanto, me había planteado dejar todo esto. Pero esta obra no es mía, queridos. Si por mí fuera, yo termino ayer. Si por la carne. Pero esta obra no es mía, queridos. No la empecé pensando en mí y no la voy a terminar pensando en mí. ¿Verdad? Porque nadie, y yo os lo he dicho 1000 veces, siéntese en mis zapatos, en vuestros propios zapatos. Conviértase en lo que el mensaje de hoy nos dirá, ¿verdad? Conviértase en mensajeros auténticos de Dios y luego contadme, qué bien os la lleváis, ¿verdad? Porque es muy fácil señalar cuando tú no haces nada, más que señalar, pero no haces nada. Ese es el problema. Su sangre expía nuestros pecados, su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces el corazón renovado, la mente renovada por el Espíritu Santo, producirá los frutos del Espíritu. Por lo tanto, ¿qué obedeces tú? Lo he preguntado 1000 veces, pero es que la gente no entiende. ¿Qué obedeces tú? ¿No entiendes, pobre alma desgraciada, que tú y yo no podemos por nosotros mismos? Solamente conectados con el Espíritu es cuando esto no es abominación y cuando el Espíritu producirá en nosotros los frutos del Espíritu. Pero cuando no quieres entender, cuando el misticismo de las palabras en judeo te parece hebraicas, te parecen a ti algo extraordinario, te destaca, te pareces no sé qué inteligencia y no quieres entender, pues ¿sabes de quién es esta obra, querido y querida? Del diablo mismo. No es la obra del Espíritu en nosotros, porque el Espíritu te hace manso y humilde. Manso y humilde, y esto no tiene que ver con la voz. No, si queréis, mirad toda la personalidad de todos los profetas. Mirad la personalidad de todos los profetas y entended la manifestación de Dios a través de ellos. Y entonces cuéntame, si entiendes de verdad bien el Evangelio. ¿Quién ha creado nuestra personalidad? Somos seres únicos, ¿verdad? Cada uno. Y Dios nos aprovecha a cada uno, ¿verdad? Los que son escogidos por Él, ¿verdad? ¿Qué os parece Juan el Bautista? Elías. O hay unos cuantos que podían obrar, ¿verdad? ¿Qué os parece? Si hubiesen vivido hoy, ¿qué hubieseis dicho? No, este tiene demonio. Al mismo Cristo le dijeron, ¿no? Que él tiene demonio, que todo lo que está haciendo es con el demonio. ¿Seríais capaces vosotros de entender estas obras hoy? No, queridos, porque este es nuestro error de toda la historia. Pero hoy, Dios quiere levantar una última generación que por la obra del Espíritu puedan entender la verdad, la única verdad, la de Dios, y no verdades contaminadas que todos tenemos por aquí, pervertidas, ¿verdad? Que no queremos entender. Esta es la profunda realidad. No queremos entender. Y no sabemos de qué espíritu estamos dominados, ¿verdad? Fijaos, mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo a la ley de Dios escrita en nuestro corazón. ¿Mediante cómo? La gracia de Cristo. ¿Qué dijimos que es la gracia de Cristo? Mediante el Espíritu, que nos lo dijo antes. Entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo, mediante el Espíritu de Cristo, obedeciendo a la ley de Dios escrita en nuestro corazón, al poseer el Espíritu de Cristo, andaremos como Él anduvo. ¿Qué obedeces tú?
Lo vuelvo a preguntar y si quieres lo puedo preguntar 100.000 millones de veces. Preguntaré esto hasta que se termine el tiempo de gracia. ¿Qué ley obedeces tú? Tú. Porque no te sirve el Evangelio, no quieres entender, desgraciadamente. Lo único que sabemos hacer es señalar, ¿verdad? Señalar. Pero no queremos tomar los zapatos de Cristo y cumplir con nuestro deber, desgraciadamente, ¿verdad? Por medio del profeta, Cristo declara respeto a sí mismo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Quién dice esto? Cristo. ¿Qué vino a hacer? A revelar la ley y cómo se manifiesta. Es decir, el Padre en su templo y el Padre en nuestro templo, ¿qué es lo que ocurrirá en la boda del Cordero? Sí, entenderemos toda la verdad y nos prepararemos para aquel acontecimiento. Si no entendemos toda la verdad, no podemos elegir y no acudiremos a la boda del Cordero. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo obedeció Cristo? Deberíamos de entender, pero no entendemos. Este es Salmo 48, ¿verdad? Y cuando vivió entre los hombres dijo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él agrada hago siempre. ¿Cómo cumplió Cristo todo? Porque el Padre habitaba en Él, la ley habitaba en Él, es decir, estaba como Adán antes de pecar. Y no estamos hablando de su naturaleza aquí, sino de la condición, ¿vale? El apóstol Pablo presenta claramente la relación que existe entre la fe y la ley bajo el nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tenemos paz con Dios? Cuando Cristo habita aquí. ¿Cómo? A través del Espíritu. Aquí hay muchos engaños. Nosotros hemos convertido al Espíritu Santo en un Dios en sí mismo, independiente, ¿verdad? Verdades contaminadas. Por eso no entendemos esta llave, la llave que abre todo el Evangelio. Este es el problema. Luego, por la fe, invalidamos la ley. De ninguna manera, dice, más bien confirmamos la ley. ¿Qué es lo que intentaba hacer Dios con los dos pactos, las tablas de la ley en Sinaí? Validar la ley. ¿Qué ley? Su Espíritu en nosotros. Esta es la verdadera ley. Los dos pactos, ¿qué son? Las dos tablas de la ley, ¿qué son? Una expresión del pensamiento de Dios. No eran la ley. La ley es su Espíritu en nosotros. Esta es la ley. Por lo tanto, en la venida de Cristo se encuentra el cumplimiento. Cuando dice se encuentra el cumplimiento y dice toda la ley ceremonial, Sinaí entra en esto, es parte de esto, pues no es el inicio. Es el inicio precisamente de todo aquel proceso, ¿verdad? Por lo tanto, cuando viene Cristo se cumple el Evangelio en él. En 1888, ¿qué vino a hacer? A cumplir todo el Evangelio y decirnos, chicos, el cumplimiento de la ley es mi presencia en este templo, ¿verdad? Déjense de esforzarse. ¿No habéis aprendido nada de la dispensación judía? ¿Volveréis a repetir la historia? Sí, la repetimos. ¿Por qué? Porque no entendimos. Y hoy seguimos haciendo lo mismo. Sin querer entender, nos atamos de palabras, contextos, pequeños matices, para señalar, anular la ley de Dios. Que esto pasó en 1888, pero tampoco queremos entender esta historia, ¿verdad? No queremos entender esta historia. Es más fácil señalar que entender, ponerse a estudiar y tratar de entender todo el proceso, ¿verdad? Dice, lo que era imposible para la ley, la letra, por cuanto era débil por la carne, por el que tenía que cumplir, ¿verdad? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en mi condición, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Cómo? Porque la gloria de Dios habitaba en él. ¿Qué querría enseñarnos Cristo? ¿Cómo se obedece esta ley? Y nos negamos a entenderla. En todas las etapas de la historia. Y la gran mayoría, incluso en la última etapa.
justo en el momento final. Por eso se perderá, ¿verdad? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. La justicia de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Cómo? A través de su presencia, de su Espíritu en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, que no andamos obedeciendo nosotros a algo, sino que buscamos estar conectados con el Espíritu, porque entendemos que solo el Espíritu cumple en mí la ley. Sino conforme al Espíritu, Romanos 5.1, 3.31, 8.3 y 4. Os dejo en la descripción el texto de toda esta reflexión, que habla de los dos pactos en Patriarcas y Profetas. Pero despierten, queridos, traten de entender, no se queden lo escrito, porque esto fue la luz de inicio. ¿Algún día pensaremos avanzar en esta luz revelada? ¿Trataremos de entender? ¿Algún día pensamos hacer esto? ¿O queremos quedarnos con la leche? Y no nos negamos a avanzar. Pues nos negamos a avanzar, aquí quedamos, queridos, en el engaño. Otro texto seguido de Patriarcas y Profetas. Atentos, ¿qué es lo que quiso hacer Dios con todas las dispensaciones, con todo el Evangelio? La obra de Dios es la misma en todos los tiempos. La obra de Dios es la misma en todos los tiempos, aunque hay distintos grados de desarrollo. ¿Qué es eso? ¿Qué ocurre con un niño cuando lo lleves a la guardería? Empiezas un grado de desarrollo hasta que termina la universidad, ¿verdad? Y se termina el proceso de educación. Con la universidad se termina el proceso de educación y empieza el proceso de creación. Es decir, el hombre empieza a desarrollarse, a crear, a inventar, a existir por sí mismo, ¿verdad? Pues esto es lo que intentó hacer Dios con nosotros, en todas las dispensaciones, en el Evangelio, ¿verdad? Aunque hay distintos grados de desarrollo y diferentes manifestaciones, dispensaciones podríamos decir, de su poder para suplir las necesidades de los hombres en los diferentes siglos, según vayan avanzando y entendiendo, ¿verdad? Empezando con la primera promesa evangélica y siguiendo a través de las edades patriarcal y judía para llegar hasta nuestros propios días, ha habido un desarrollo gradual de los propósitos de Dios en el plan de la redención. ¿Y por qué fue necesario esto? Porque con el espíritu que tenemos, desprovistos del Espíritu de Dios, no entendemos, queridos. Este es el problema que tenemos. Y esto es lo que Dios trató de revelarnos una y otra vez. Y no quisimos, no entendimos, queridos. Llegando hasta el punto de matar a su propio hijo. El Salvador simbolizado en los ritos y ceremonias de la ley judía, es el mismo que se revela en el Evangelio. Por lo tanto, ¿qué estamos obedeciendo nosotros? Necesitamos crecer, queridos. Necesitamos crecer y dejar que nuestra vanagloria personal prevalezca sobre todas las cosas, sobre lo escrito está. Las nubes que envolvían su divina forma se han esfumado, la bruma y la sombra se han desvanecido, y Jesús alrededor del mundo aparece claramente visible. Y aquí quiero destacaros algo, mis queridos hermanos. Porque nosotros tratamos de hablar de los calendarios y de cosas. Pues claro, ¿cómo no va a hablar de Cristo si todo el Salvador simbolizado en los ritos y ceremonias de la ley judía? En todo vas a encontrar a Cristo. La pregunta es, ¿querrás progresar? ¿Querrás ir en estos distintos grados de desarrollo y diferentes manifestaciones de su poder para suplir las necesidades de los hombres en los diferentes siglos? ¿Querer crecer y sobrepasar la dispensación judía? ¿Cómo no vas a encontrar a Cristo en todo? Todo revela a Dios. Porque todo fue creado por Dios, con un propósito. Por lo tanto, ¿por qué no queremos crecer? ¿Por qué no nos dejamos el abecedario? A ver si entramos en la universidad de una vez, ¿verdad? Porque está claro que todo está simbolizando a Cristo y podemos encontrar en todo lo que queramos. Pero cuidado,
¿Con qué creéis que obra el enemigo? ¿Qué reparte él del trono de los santos y con qué del lugar santo y con qué obra? Con la verdad. ¿Con qué ha obrado siempre desde el Edén? Con la verdad. ¿Qué ha hecho? Pervertirla. ¿Entendió Adán? ¿Y desde Adán hasta hoy? No. ¿Por qué queremos quedarnos estancados? ¿Por qué no queremos desarrollarnos, crecer de una vez? Y en lugar de hacer la obra del enemigo, en lugar de hacer la obra de Cristo, estamos haciendo la obra del enemigo. ¿Por qué no queremos crecer? Queridos, el que proclamó la ley desde el Sinaí y entregó a Moisés los preceptos de la ley ritual, es el mismo que pronunció el sermón sobre el monte. Pero ¿conseguimos ligar estas dos cuestiones? No, nos quedamos hablando palabras en hebreo y ritos y ceremonias y historias y tal, calendarios y, en fin, cosas. Y nos negamos a crecer. Nos gusta la guardería, ¿verdad? Es mejor en la guardería. Los grandes principios del amor a Dios que él proclamó como fundamento de la ley y los profetas son solo una reiteración, es decir, una repetición. Lo que hizo con los profetas hasta Sinaí, con lo que hizo con el pueblo judío desde el Sinaí hasta la venida de Cristo, ¿qué es lo que hizo en el lugar santo de la dispensación cristiana? Desde Cristo hasta 1844. Desde 1844 hasta hoy es una reiteración, pero una progresión en entendimiento, cambiando contextos, pero nunca principio. Y esto necesitamos entender. Necesitamos entender los principios para poder entrar en estos distintos grados de desarrollo, para crecer y no quedarnos en la guardería, ¿verdad? Los grandes principios del amor a Dios que él proclamó como fundamento de la ley y los profetas son solo una reiteración de lo que él había dicho por medio de Moisés al pueblo hebreo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto reside toda la ley. Y el cumplimiento de esta ley o es Cristo o moriremos. Punto. El maestro es el mismo en las dos dispensaciones. Las demandas de Dios son las mismas en las dos dispensaciones. Entonces, ¿puede haber algo con estos calendarios que nosotros entendemos? ¿Puede haber una mano de una perversión allí? Y no queremos entender que el patrón es establecido en Edén por el mismo Dios. ¿Por qué no queremos entender esto? ¿Por qué no entendemos que en la escuela primaria Dios trata de hablarles al pueblo judío para que pueda guiarlos al cumplimiento a Cristo? ¿Y por qué no queremos entender que en la dispensación de los gentiles hay un otro proceso, otro distinto grado de desarrollo y diferente manifestación, pero hablando de lo mismo? ¿Por qué no queremos entender? ¿Por qué no queremos entender al menos la profeta que confirma esto para última generación? Última. ¿Por qué no nos negamos a entender? Y queremos quedarnos por encima de lo escrito está diciendo, no, nosotros tenemos razón, porque hablamos en judío, porque no sé qué cosas entendimos y no sé qué cosas sacamos nosotros del contexto. Y con esto me doy cuenta que me he enfadado realmente. Pero no quiero hablar de este tema, de verdad. Pero me estáis obligando, me estáis llevando al punto de la desesperación, que no se quiere entender. Insisten una y otra vez sobre el mismo punto, sobre el error, aunque se está revelando dónde está el problema. Pero no queremos entender, desgraciadamente. No queremos entender. El maestro es el mismo en las dos dispensaciones. Las demandas de Dios son las mismas. ¿Dónde está el problema? Es que yo no quiero entender. Los principios de su gobierno son los mismos. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Porque necesitamos entender quién es la ley y cómo se manifiesta. Y por eso nos fue mandado el segundo espejo, en el cual, contemplándolo, ser cambiados hasta nuestra naturaleza en la boda del Cordero.
Pero nos negamos a crecer, queridos. Nos negamos. Nosotros nos reflejamos en la letra y no queremos salir de ahí. Y allí os vais a quedar, queridos. No querer entender. Porque todo procede de aquel en cual no hay mudanza ni sombra de variación. Los principios son los mismos. Solo difiere grado de desarrollo del hombre, de entendimiento y diferentes manifestaciones, contextos. Pero el hombre se niega a crecer, se niega a entender, ¿verdad? Y con esto voy a dar por concluido este asunto. Normalmente no contesto a estas cosas, pero en esta ocasión me hizo mentiroso. Y esto me demostró claramente que iba a saco por mí. Pero no iba por mí en realidad. Iba por Cristo. Recordad, Cristo, cuando se le estaba acusando a él, no había ningún problema. Pero cuando le preguntaron si eres hijo de Dios, ahí sí contestó, porque el asunto era de vital importancia. Pues en esta situación estamos declarando que estamos tratando de anular la obra de Cristo. Lo escrito está. A mí me importa un poco. Dime lo que te dé la santa gana. Hasta te diré gracias. Porque aún puedo estar más bajo todavía. Porque yo soy nada. Nada. Sin Cristo soy nada. Cristo lo ha de ser todo. Y desgraciadamente trato de revelaros este asunto una y otra vez. Pero algunos nos negamos por el simple hecho de que nosotros tenemos la verdad. Nosotros queremos destacar sobre los demás, con el precio de nuestra propia vida. Pero cuando os negaréis a vosotros mismos, cuando iréis a la cruz con Cristo, cuando vuestra vida no importará, y os lo conté, la vida de los 144 no será relevante, irán con Cristo hasta la muerte. Como los apóstoles. Pagarán el precio supremo si hará falta. No hará falta en la última generación. No hará falta. Pero se negarán a sí mismos hasta la muerte y proclamarán la verdad. ¿O qué creéis? ¿Que es fácil? No tenéis ni idea de cómo me sentí yo después de la reflexión anterior. No tenéis ni la menor idea. Pero o tengo que proclamar la verdad o me quedo sin el Espíritu. Y hoy, en la reflexión de hoy, la entenderemos. Entramos en nuestra reflexión de hoy y os pido perdón de mi alma a todos, porque me he enfadado. Pero queridos, dejad de acusar, dejad de estropear la obra de Cristo. Estad atentos cuando estáis señalando, cómo lo estáis haciendo. Si me dices que me he equivocado yo, con mucho gusto estaré hablando con el que haga falta. Pero si me declaras mentiroso, ahí te contestaré. Te contestaré. Si es necesario, también. No lo contestaré de todas maneras, porque vaya a ser que mucha gente empieza a acusarme. Y bueno, algunos lo han intentado, ¿verdad? Me han dicho impostor y muchas otras cosas. Pero esto no me importa tanto. Pero esto era una acusación clara y directa y un deseo claro de no comprender el contexto de la situación. ¿Verdad? Por esto he venido a reiterar una vez más la síntesis del Evangelio, por si alguno despierta. Una vez más digo, os pido perdón a todos, sin excepción alguna, porque me he enfadado, pero soy un ser humano y quiero veros en mis zapatos. Quiero veros en mis zapatos. Y entonces os preguntaré, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Entremos a la reflexión de hoy. Así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Hemos de dar un testimonio tan definido en cuanto a la verdad como es en Jesús, como lo dieron Cristo y sus apóstoles. Y esto es lo que he tratado de hacer hasta aquí. Confiando en la eficiencia del Espíritu Santo, hemos de testificar de la misericordia, la bondad y el amor de un Salvador crucificado y resucitado, y ser así instrumentos mediante los cuales sean despejadas las tinieblas de muchas mentes. Y esta es la invitación que nos hace Cristo a todos, queridos, haciendo que de muchos corazones, de muchas mentes, asciendan hasta Dios agradecimiento y alabanza. Y esto es lo que esperaría yo, ¿verdad? Pero desgraciadamente, pues no siempre pasa.
hay una gran obra que ha de ser hecha por cada hijo e hija de Dios. Y allí es donde digo yo, a los que señalan, enséñame tu obra. Y yo te buscaré problemas, no te preocupes. Si las encontraron en Cristo, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú para que no tengas problemas? Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. En su oración por sus discípulos, Cristo dice que no solo oró por los que estaban en su presencia inmediata, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Los que han de creer en mí por la palabra de sus mensajeros. De los que están en estos distintos grados de progreso, que entienden la verdad, que cumplen con su deber y tratan de ayudar a los demás, el Evangelio, ¿verdad? Otra vez dijo, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amarais os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Señalo doctrina de la Trinidad. El Padre mayor es que yo. A ver si desencaja de una vez también esta doctrina de la Trinidad, que es el mayor engaño y la confirmación del regreso, de la caída tan profunda que ha experimentado este remanente. El militante me refiero. Así vemos que Cristo ahora, es que me veo ahora tener muchísimo cuidado cada vez que me expreso. Porque claro, todo está dispuesto a interpretación y según el espíritu que uno tiene, pues me pone la amarga a mí la vida, ¿verdad? Y yo soy un ser humano y vosotros sois muchos, ¿verdad? Sois muchos. Algunos no permiten en la descripción comentarios, pero yo les he permitido, porque estoy dispuesto, soy un alma abierta, quiero comunicar con vosotros. Pero cuando me estáis acusando, tratando de destrozar la obra de Cristo, recalco una vez más, porque yo aquí no gano nada, ni me interesa nada, esto no está hecho por dinero ni nada por estilo. Así que, tened piedad. Asegúrense que tengan el Espíritu de Cristo y traten de entender la verdad, queridos. Esto es lo único que espero de vosotros. Tengan piedad, ¿verdad? Porque, en fin, muchos en mi lugar no lo haría. Estoy hablando un idioma extraño. Me cuesta entender y me cuesta expresar ciertas cosas. Pero yo me he abandonado a mí mismo por amor a vosotros, para que podáis entender el Evangelio. Pero tened piedad, por favor. Tened piedad. Tengan el Espíritu de Cristo. Así vemos que Cristo ha orado por lo suyo y ha hecho promesas abundantes para asegurarles el éxito a sus colaboradores. Él dijo, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué ha dicho Cristo? ¿Hemos estado atentos? Las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Quién? Cualquiera. El que escoge seguir a Cristo, ¿verdad? Y aún mayores hará. Mayores que las de Cristo, ¿verdad? Porque yo voy al Padre. Aquí hay mucha profundidad, ¿verdad? Muchísima profundidad en estas palabras. Qué gran privilegio pertenece a los que creen y obedecen las palabras de Cristo. Qué gran privilegio. Lo que nos capacita para vivir una vida de santidad. Atentos, porque aquí hay una clave tremendamente importante. Y eso explica por qué no tenemos el espíritu correcto. Lo que nos capacita para vivir una vida de santidad es un conocimiento de Cristo, una unión, dijimos siempre conocimiento, y lo utiliza incluso para la boda del Cordero, ¿verdad? Esto. Conocer a Dios es estar unido a Él. Es un conocimiento de Cristo como el que lleva los pecados, como la propiciación de nuestras iniquidades. Ese conocimiento es la salvaguardia de la felicidad de la familia humana. Estar unidos a Cristo. Cuando estamos unidos a Cristo, no podemos permanecer en el error, queridos, porque esto es lo que hace Cristo. Revela el error, el pecado, que estamos separados de Cristo. Trata de unirnos a Dios, a la ley. Eso es lo que trata de hacer. No podemos estar equivocados cuando tenemos el Espíritu. Cuando no tenemos el Espíritu,
entonces todo lo estamos haciendo mal. Todo. Porque por nosotros mismos nada hacemos bien. Fijaos lo que dice. Satanás sabe que sin ese conocimiento seríamos arrojados a la confusión y despojados de nuestra fortaleza, del espíritu. Aquí revela un principio tremendo. ¿Quién conoce este principio? El enemigo. Satanás sabe que sin ese conocimiento de Cristo, sin estar unido a Cristo, eso es lo que quiere decir, seríamos arrojados a la confusión, al error y despojados de nuestra fortaleza, despojados de Cristo, del Espíritu, ¿verdad? Desaparecería nuestra fe en Dios, desaparecería, y seríamos dejados como presas de cada artimaña del enemigo. Y esto es lo que trato de revelaros, queridos. Por eso nos quedamos agarrados a lo que nosotros creemos saber, pero no queremos progresar. ¿Y quién juega con nosotros? El enemigo. Y él sabe que de esta manera somos despojados de Cristo, del Espíritu. ¿Y somos salvos? Esto necesitamos entender en toda la profundidad, mis queridos hermanos. Está trazado astutos planes para destruir al hombre. Su propósito es proyectar sombras infernales como la mortaja de la muerte entre Dios y el hombre. Y esta barrera, este agujero ha venido a suplir Cristo, a romper este distanciamiento entre Dios y el hombre, a fin de que pueda ocultar a Jesús de nuestra vida. Esta es la obra del enemigo constantemente. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Hacernos pelear entre nosotros. Hacernos pelear entre nosotros. De este modo está destrozando la obra de Cristo. ¿Entendéis por qué digo lo que digo? De modo que olvidemos el ministerio de amor y misericordia y quedemos cortados de todo conocimiento posterior del gran amor y poder de Dios hacia nosotros. Está rompiendo todo. Cuando estamos desconectados del Espíritu, dice, y quedemos cortados de todo conocimiento posterior del gran amor y poder de Dios hacia nosotros y fuera del alcance de todo rayo de luz del cielo. Sin posibilidad de entender nada. Eso es lo que trata de explicarnos. Aquí hay un principio que esto debería de ponerlos, no sé, en una pared tan grande que no lo olvidemos nunca. Esta es la obra especial del enemigo. Hacernos pelear, de este modo romper el lazo entre nosotros y el Espíritu y estar fuera de todo rayo de luz del cielo, de todo entendimiento. Aunque se te revele, tú no lo entiendes. ¿Por qué? Porque este espíritu que hay dentro no te permite. No te deja ver, ¿verdad? Solo Cristo pudo representar a la deidad. El que había estado en la presencia del Padre desde el principio, el que es la expresa imagen del Dios invisible, fue el único capaz de cumplir esta obra. Ninguna descripción verbal podía revelar a Dios ante el mundo. Dios mismo debía ser revelado a la humanidad mediante una vida de pureza. Dios mismo debía ser revelado a la humanidad mediante una vida de pureza, una vida de perfecta confianza y sumisión a la voluntad de Dios, una vida de humillación tal que habría rehuido aún el más encumbrado serafín del cielo. ¿Esto se le exige solo a Cristo? ¿O a nosotros también? Leerlo, en lugar de que se le aplique solo a Cristo, entended qué vino Cristo a hacer. Y dice, Dios mismo debía ser revelado a la humanidad. ¿Esta obra fue solo de Cristo? ¿Qué es la gran comisión? Debemos de revelar a Dios mismo a la humanidad mediante una vida de pureza, una vida de perfecta confianza y sumisión a la voluntad de Dios. ¿Solo a Cristo le pidió esto? ¿O a nosotros? ¿Cómo estamos nosotros ligados al Espíritu? Mediante una vida de perfecta confianza y sumisión a la voluntad de Dios, una vida de humillación tal que habría rehuido aún el más encumbrado serafín del cielo. Nos fue enviado el Espíritu. ¿Podemos decir que nosotros no podemos hacer esto? Nuestro Salvador revistió su humanidad con divinidad a fin de hacer esto. Empleó las facultades humanas, pues solo adoptándolas podía ser comprendido por la humanidad. Solo la humanidad podía alcanzar la humanidad.
vivió el carácter de Dios en el cuerpo humano que Dios le había preparado, vivió el carácter de Dios en el cuerpo humano que Dios le había preparado, bendijo al mundo viviendo en la carne humana la vida de Dios, mostrando así que tenía el poder para unir la humanidad con la divinidad. ¿Qué vino Cristo a hacer? Esto. ¿Y qué nos dijo Cristo? Seguidme, seguidme, dejadlo todo, abandónense a sí mismos. Una vida de perfecta confianza y sumisión a la voluntad de Dios, una vida de humillación tal que habría rehuido aún el más encumbrado serafín del cielo. Había rehuido. No se puede aguantar. Y de esto os hablo yo, queridos. Pónganse en estos zapatos y luego decidme si tenéis ganas de señalar. Pero cuando señalamos es porque no hemos estado en estos zapatos. Y por eso señalamos, porque creemos tener la verdad, porque creemos que estamos por encima, porque creemos que el que tenemos delante es un desgraciado. Eso es lo que creemos. Por eso no tenemos respeto. Y acusamos sin ningún pudor de cualquier cosa. ¿Qué espíritu tenemos? ¿Qué espíritu tenemos? Nuestra misión para Cristo. Cristo dijo: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Y a quién quiere revelar el Hijo? A todos los que están unidos a Él. ¿Y los que no están unidos a Él, les revela el Hijo al Padre? Aunque riendo, no puede. ¿Sabéis por qué? Porque serían consumidos. Y esta no es la obra del Hijo. Necesitamos entender toda la profundidad de este texto, queridos. Oh, cuán borrosamente es comprendida la excelsa obra del Hijo de Dios. Él tuvo en sus manos la salvación del mundo. La comisión dada a los apóstoles también es dada a sus seguidores en este siglo. Y si a los apóstoles les dio esta misión y la cumplieron con el Espíritu, y nos dice que también nos es dada a nosotros, también tenemos el Espíritu, también podemos hacer la obra que hicieron los apóstoles, podemos hacer la obra de Cristo, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, desde su casa. Esto es lo que quiere decir, de la iglesia. Nuestro Salvador tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Nuestro Salvador tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. ¿Y qué es lo que quiere decir con esto? Que Él tiene poder para que cada uno de nosotros podamos cumplir con esta obra. Tiene potestad no solo en el cielo, sino en la tierra también, porque el enemigo es vencido. Pero para que el enemigo sea vencido, para mí, me tengo que someter a Cristo para tener el poder. Salir del dominio del enemigo. Dejar de escuchar el espíritu maligno, ¿verdad? Y se nos promete ese poder. Se nos promete. ¿Bajo qué condición? Y ahí reside la clave. Nosotros no entendemos esta condición, por lo tanto estamos desprovistos de este poder porque no entendemos. ¿Cómo podemos tener el poder, verdad? Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Cumplimos la gran comisión? Si no cumplimos la gran comisión, no tenemos el Espíritu. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Para qué recibiremos poder? Para cumplir la gran comisión. ¿La cumplimos? Si no la cumplimos, no tenemos el Espíritu. ¿Entendéis? Y se nos promete ese poder. Se promete. No se da por defecto. Se promete. Si cumples mi voluntad, si te sometes a mí, tendrás poder. Y si no, y nos lo confirmarán enseguida, ¿verdad? No es porque lo digo porque sí. Fijaos,
Porque aquí se nos explica por qué la reflexión anterior, por qué fue necesaria explicar la reflexión anterior. Porque algunos creemos que algunos son especiales y que solo ellos pueden o deben o cosas por estilo. Aun cuando una iglesia esté compuesta de personas pobres, faltas de cultura y desconocidas, sin embargo, si son miembros creyentes y que oran, se sentirá su influencia en el tiempo y en la eternidad. En el tiempo y en la eternidad se sentirá su influencia, dice. Ganarán almas para Cristo. Esto es lo que quiere decir. A través del Espíritu. Si avanzan con fe sencilla, dependiendo de las promesas de la palabra de Dios, pueden realizar un gran bien. Si hacen que brille su luz, Cristo se glorifica en ellas. ¿Cómo se glorifica Cristo en ellas? A través del Espíritu, ¿verdad? Y se promueven los intereses de su reino. Si tienen un sentido de responsabilidad individual ante Dios, buscarán las oportunidades de trabajar y brillarán como luces en el mundo. Dejarán de señalar a otros, gustarán ellos de este pan y verán qué bueno es, ¿verdad? Serán ejemplos de sinceridad y de fervor celoso al realizar el plan de Dios para la salvación de las almas. Si los pobres, los que no tienen instrucción, se deciden, pueden convertirse en estudiantes en la escuela de Cristo. ¿En la escuela de Cristo? ¿Cómo se revela Cristo? En la escuela de Cristo con el Espíritu en la obra. Esta es la escuela de Cristo y no otra. Véase la reflexión anterior, ¿verdad? Él les enseñará verdadera sabiduría. Verdadera sabiduría. ¿Las otras qué es? Falsa sabiduría. Eso es lo que quiere destacar, ¿verdad? La vida de humildad. La confianza semejante la de un niño. La verdadera piedad, la verdadera religión serán efectivas en su influencia sobre otros. Pero esto quiere decir, dice, la vida de humildad, la confianza semejante a la de un niño. Creer a Dios por su palabra. Punto. Esto es sumisión total y completa a Cristo, ¿verdad? La verdadera piedad, la verdadera religión serán efectivas en su influencia sobre otros. Las personas que tienen una elevada cultura están propensas a depender más de su conocimiento libresco que de Dios. Y ahí reside el error. Porque en lugar de presentar la revelación de Dios, ese conocimiento, esta unión con el Espíritu, es sabiduría más bien humana que del Espíritu, ¿verdad? Con frecuencia no buscan un conocimiento de los caminos de Dios, luchando fervientemente con Él en oración secreta, aferrándose por fe de las promesas de Dios. Los que han recibido la unción celestial, ¿quiénes son estos? Los que están unidos al Espíritu, ¿verdad? Los que han recibido la unción celestial avanzarán con un espíritu semejante al de Cristo, buscando la oportunidad de entrar en conversación con otros y revelarles el conocimiento de Dios y de Jesucristo a quien Él ha enviado, y cuyo conocimiento es vida eterna, Porque ¿cómo entramos en la boda del Cordero? Cuando el Espíritu de Cristo está aquí, que es la ropa blanca, ¿verdad? Un carácter semejante al de Cristo. Esto es lo que, por eso es, y cuyo conocimiento, cuya unión con el Espíritu es vida eterna. Llegarán a ser epístolas vivas. El Evangelio, la Biblia. ¿Entendéis la profundidad? Por lo tanto, el canon no es cerrado. Alguien lo ha cerrado, pero en el cielo veremos una Biblia tan grande como cuantas almas han sido rescatadas. Llegarán a ser epístolas vivientes que revelen la luz del mundo a la humanidad. Pero claro, nosotros, al desconocer el Evangelio, nosotros estas epístolas vivientes no las creemos, no las recibimos, porque creemos ya que tenemos la verdad, ¿verdad? Cristo ha dado a cada uno su obra. Cristo ha dado a cada uno su obra. Espera que cada uno haga su obra con fidelidad. Encumbrados y humildes, ricos y pobres, todos tienen una obra que hacer para el Maestro. Cada uno está llamado a la acción.
¿Cada uno de quién? De todos los que han aceptado a Cristo. Sin casta, sin diferencias. Todos están llamados a la acción. Pero si no obedecéis la voz del Señor, si no hacéis su obra señalada con firme confianza en Cristo como vuestra suficiencia, si no seguís su ejemplo, malo y negligente siervo se registrará junto a vuestro nombre. Y os lo he dicho en muchísimas ocasiones. No creáis que porque vosotros habéis entendido la verdad y os quedéis quietitos en vuestra casa, no dais la cara, no entráis en esta obra, seréis salvos. Porque no lo digo yo, está escrito. Así que mi invitación, mis queridos hermanos, dejen de ser solo oidores y no cumplidores, ¿verdad? Pensando que serán salvos, porque no, esto no es así. No lo digo yo, está escrito, ¿verdad? Dice, a menos que sea comunicada a otros la luz que os ha sido dada, a menos que hagáis brillar vuestra luz, ésta se convertirá en tinieblas, confusión, y vuestra alma será dejada en un terrible peligro. Y esto es lo que pasa con la mayoría, con la iglesia militante, creyendo que está bien, que cumple formalmente cosas, pero que no entiende el Evangelio, no tienen a Cristo, no cumplen con su deber y serán perdidos, desgraciadamente, ¿verdad? Dios dice a cada uno que conoce la verdad. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y ahora pregunto yo, a propósito de tal mal que lo he pasado de la reflexión anterior. Si vosotros sabéis la verdad y no la proclamáis, sea cual sea esta verdad, ¿seremos salvos? ¿Estamos conectados con el Espíritu? ¿Entendéis por qué todo lo que se me revela, me guste o no me guste? La sierva, hubo muchos textos dirigidos a la iglesia. Ella misma dice, yo no quiero escribir esto, no quiero escribir esto. Y el ángel le decía, escríbelo, porque si no, estos se perderán. Esto no va de que me guste a mí o no me gusta. Esto no va de que los que escuchan le tiene que gustar o no tiene que gustar. No, esto va de toda la verdad. La que tiene que santificar, la que tiene que salvar. ¿Verdad? Nos une el Espíritu. Por lo tanto, ¿puedes dejar de proclamar la verdad tal como se te ha dado? Pues si tú crees que puedes, es tu elección. Pero seremos perdidos, queridos. Hemos de proclamar la verdad, porque incluso los maestros han de ser salvos, queridos. Y entre ellos hay, como mi amigo que está en Estados Unidos. Estaba a punto de entrar en hacerse doctor de teología, en teología, ¿verdad? Él es pastor. Ya. Y le ha costado mucho dinero estudiar en Estados Unidos. Pues tuvo que abandonarlo todo. Cuando entendió la verdad, lo dejó todo. Lo dejó todo. Pues él es uno de los salvos. ¿Y habrá más que él? Seguro que sí. Quizás no serían muchos. Es muy probable. Pero habrá. Por lo tanto, a ellos tenemos que predicar el Evangelio, aún creyendo saber, porque ellos han estudiado y están en pleno derecho con la sabiduría humana, ¿verdad? Estoy hablando ahora de decir, no, pero ¿qué me vas a predicar a mí? ¿Qué me vas a contar a mí? Queridos, las generaciones jóvenes desconocen estas realidades por muchas razones, ¿verdad? Hasta para ellos hemos de predicar y de proclamar el Evangelio. ¿Es un mensaje duro? Sí. Pero hemos de trabajar para la gloria de Dios. Algunos de ellos aceptarán este mensaje. Dejarán de vanagloriarse y darán gloria a Dios el Padre, ¿verdad? Yo sé que es un mensaje duro, no es fácil, pero hemos de darlo. O si no, nuestra alma será dejada en un terrible peligro, creyendo que, no, estas cosas no las digo porque esta es la política que tiene la iglesia. No, hay que suavizar, hay que... ¿Por qué se pierde la mayoría?
por la política en medio del pueblo de Dios y no tener el Espíritu. Un falso amor que viene del trono del lugar santo. No predicar la verdad tal como está escrito. Porque la sierva, como os lo dije antes, no le daba gana escribir muchas cosas. Pero tenía que escribirlas para que yo y tú podemos acceder a la salvación, a toda la verdad, santificarnos en toda la verdad. Comunicad a otros el conocimiento de la verdad. Es un mandato, queridos. Esto no cabe discusión, ninguna. Es vivir o morir. Este es el plan de Dios para iluminar al mundo. ¿Cómo glorificará la última generación a Dios? Comunicad a otros el conocimiento, la unión con la verdad, con el Espíritu. Comunicad a otros el Espíritu revelado, lo que ha hecho Cristo, la gloria de Dios en nosotros, a través de nosotros. Este es el plan de Dios para iluminar al mundo. Si no permanecéis en vuestros puestos designados, si no hacéis que brille vuestra luz, quedaréis envueltos en tinieblas. Por lo tanto, ¿hemos de proclamar la verdad? ¿Me guste o no me guste? Pues si no permanezco en vuestro puesto designado, recuerden que antes de que sea escogida la sierva, fueron 2 personas antes que ella escogidas y rechazaron. ¿Fueron salvos? Ninguno. Se perdieron de la fe. Este es el principio. Si no permanecéis en vuestros puestos designados, ¿por quién? Por Dios. Él da la unción. Él dice cuál es mi obra. ¿Cabe discusión? Mirad a Jonás y algún que otro profeta, ¿verdad? Mirad a Jonás y entenderéis. Si no permanecéis en vuestros puestos designados, si no hacéis que brille vuestra luz, quedaréis envueltos en tinieblas. Dios exhorta a todos los hijos e hijas de la familia celestial, los que tienen el Espíritu, ¿verdad? A que estén plenamente aparejados. ¿Aparejados con quién? Con Cristo. Con Cristo. De modo que en cualquier momento puedan entrar en las filas listos para la acción. Cuando te llama, sí, Señor, ¿qué quieres que haga? Y adelante, porque la obra no es de uno, es de Cristo. El corazón enternecido y lleno de simpatía por el amor de Jesús encontrará las preciosas perlas designadas para el cofre del Señor Jesús. Encontrará las almas que tienen hambre de Cristo, de algo más que la desgracia de este mundo. Esta es la obra que nos ha sido encomendada, mis queridos hermanos. Espero que esta reflexión os pueda servir. Vuelvo de nuevo a pediros perdón, porque me he alterado, pero no conocéis mi vida. No sabéis por lo que estoy pasando. Y no sabéis qué impacto tiene cada mensaje. Necesitaba y tenía que dar esta respuesta porque no puedo permitir que ningún alma se pierda. Aquí la batalla no es de carne, sino de espíritus. Y esto es lo que necesitamos entender. Por eso quise dejar claro cuál es el pensamiento, cuál es la verdad. Es muy fácil acusar y señalar. Yo trato de no señalar personas. A no ser que sea absolutamente necesario. Absolutamente necesario. Porque a veces es necesario. Cristo lo hizo. Mirad la lucha que tenía con los fariseos, ¿verdad? A veces es necesario señalar para dejar bien en su sitio la verdad. Por eso os pido perdón, queridos, por si alguno se ha enfadado. No es mi propósito. Mi propósito es dejar la verdad en su sitio y no permitir que el nombre de Cristo sea tirado por el polvo.
Yo os lo dije, yo no tengo problema. Si yo me equivoco, reconozco. En aquel momento, ciñéndome estrictamente a las palabras, podía haber matizado mejor. Pero creo que estoy tratando con gente inteligente. Gente que tiene buen ánimo y buen espíritu, que tienen hambre de Cristo, que quieren entender y comprenden perfectamente lo que quiero decir en todo momento. Por eso vuelvo a reiterar, pido perdón si alguien se ha enfadado. No es la intención de señalar, de matar, pero sí de dejar clara la verdad en su sitio. Le ruego a nuestro Dios, mis queridos hermanos, que nos envíe su Espíritu, que nos capacite. Os pido, por favor, que no os centréis en mí, os lo he dicho en muchas ocasiones. Os dejo en la descripción el enlace también de los textos del Patriarcas y Profetas con cual empezamos y los textos de hoy en español. Y le ruego a nuestro Dios que a través de su Espíritu podamos entender la auténtica verdad, no permanecer más en el engaño. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en el nombre de Cristo Jesús. Amén.